multidimensionalidad más allá del fenómeno OVNI. Quiero que le demos un aplauso a nuestro gran amigo Víctor Hidalgo. Bueno, seguimos. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos. Seguimos en este encuentro. Una vez más agradecerle a todos por su presencia. Una pequeña cosa que me gustaría mencionar. No sé si acá hay una persona que tenga lo mismo, pero a mí generalmente desde la universidad de repente tengo algunos problemas en el colon que me producen náuseas. Y en estos momentos me ha estado dando. Así que si en algún momento necesito tomar un poquito de aire, les pido mis disculpas. Sin embargo, el día de hoy, bueno, primero que nada ya hubo una breve presentación cuando estábamos trabajando con Freddy Alexis, algo que hemos estado haciendo ya desde algún tiempo. Sin embargo, el tema que tenemos el día de hoy, el tema que he preparado, tiene por objetivo llevarnos a pensar y tiene por objetivo trabajar un poco en lo que es la abstracción cuando estamos hablando de entender el fenómeno ufológico. Ahora, el fenómeno ufológico en sí está muy ligado a aspectos los cuales desafían lo que nosotros conocemos de la realidad. Y la realidad ha estado estudiada ya desde el tiempo de los griegos, con Pitágoras en adelante, por una ciencia que se llama física. Yo no sé si tenemos muchas personas que tengan una fuerte base en física acá. Espero que no, para no quedar en ridículo. Pero sin embargo, vamos a estar hablando de algunos conceptos que son bien interesantes con respecto a la realidad. Primero partamos con el fenómeno UAP. El fenómeno aéreo anómalo, o UAP como se conoce el día de hoy, tiene una serie de características que nos hacen cuestionar la realidad, en el sentido quizás de que funcione casi como magia. Y en cierta manera, siempre podemos pensar que la magia no es mucho más que la ciencia no entendida. La ciencia en sí nos plantea una serie de interrogantes, pero vamos a tratar de primero hablar acerca de la realidad. Y con eso voy a cortar el camino para hablar primeramente de Isaac Newton. Cuando Isaac Newton propone la teoría de la gravedad universal, el paradigma del que él postula, un mundo mecánico, en el cual todo tiene acción y reacción totalmente medible y comprobable, perdura por casi 300 años. Esto permitió algunos desarrollos bastante interesantes en la física, particularmente en lo bélico. Por ejemplo, poder calcular la trayectoria de misiles, catapultas y cosas por el estilo basado en sus fórmulas. Sin embargo, ya como 300 años después, vino un señor de apellido Maxwell. Y Maxwell pensó, oye, todo bien con la gravedad, pero yo estoy trabajando con las brújulas. Y las brújulas no parecen estar relacionadas con la gravedad. Mientras que la gravedad lleva todo al suelo, esta brújula está apuntando siempre a un norte magnético, como si existiese una fuerza la cual guía la punta de la aguja imantada hacia allá. Con la colaboración de otros científicos, Maxwell, ya en el 1800, establece los lineamientos generales de la segunda fuerza conocida en la naturaleza, el electromagnetismo. Algo que no se tenía conciencia, algo que los griegos atribuían a los dioses. Maxwell lo define con ecuaciones y modelos teóricos. Bueno, estos modelos teóricos, si ustedes lo piensan, vienen a impulsar lo que es la revolución industrial o la segunda revolución industrial. La primera se basa en la energía a vapor, la segunda, termodinámica. La segunda ya se basa en lo que es la electricidad. Y posteriormente, ya en el 1900, tenemos la figura de este trabajador de patente en Europa, aficionado a las matemáticas, y sale con la idea de la relatividad. Y la relatividad viene a cambiar también el conocimiento, una vez más, con respecto a la ciencia y la tecnología que tenemos. La relatividad lo que trataba de hacer, en cierta manera, era generar una igualdad en masa y energía.
La masa muy relacionada a lo de Newton, acción, reacción, gravedad. La energía muy relacionada a lo que sucedía con Maxwell. Y la encuentran en su famosa ecuación. Cuando la propone, nadie lo pescó. Así de simple. Manda sus cartas y por no tener este background académico, las universidades de Europa no lo pescan mucho. El señor Einstein, muchos de ustedes no sabrán, pero cae en depresión. Piensa incluso en el suicidio, porque no podía creer que no hubiera nadie que considerara que sus ideas eran medianamente válidas o por lo menos lógicas. Y se aboca a buscar alguna forma en la cual él puede mostrar que su trabajo tiene validez. Se demora 25 años en tener su oportunidad. Y la forma en que Einstein prueba su teoría de la relatividad y el concepto del espacio-tiempo viene con el famoso experimento del eclipse. En el experimento del eclipse, el señor Einstein dice: necesito un eclipse total de Sol, en el cual se pueda ver una estrella arriba del Sol, que la luna lo tape, cosa de poder ver si la estrella aún se ve. Si puedo ver que la estrella que está atrás del Sol se ve por arriba del Sol, estoy probando que el espacio-tiempo es flexible. Y si es flexible, está totalmente relacionado a la masa que tengan los cuerpos. Una locura, estáis loco, Einstein, ¿cómo se te ocurre? Hace el experimento y ¡pam!, te funciona. Ahí está la estrella, eso prueba que el espacio-tiempo como tal existe y que más encima podemos predecir sus efectos. Esto revoluciona toda la física. Obviamente, lo más conocido después de eso sería las armas nucleares, ocupadas por primera vez en el año 45. Bueno, ¿qué pasa con la física después? La física todavía se pone a cuestionar qué es lo que sucede con la gravedad. Y esto es algo súper entretenido. A lo mejor nunca lo habían pensado, yo no lo había pensado antes. Pero si ustedes se fijan, mientras el electromagnetismo, por ejemplo, los rayos atmosféricos, cuando caen pueden provocar incendios y una destrucción tremenda. ¿Para qué hablar de la energía nuclear y toda la energía que, digamos, la separación del átomo produce? La gravedad parece ser increíblemente sutil. Si bien es cierto, es universal y funciona en todo el universo conocido, tridimensional, con una línea de tiempo para adelante, que es lo que nosotros podemos percibir, la podemos quebrar en cualquier momento. Basta con saltar y acabamos de quebrar la teoría de la relatividad o salir de su efecto. Volvemos a caer, pero pareciera ser bastante débil. Y se fueron en este problema por un buen tiempo. Posteriormente vienen otros físicos interesantes, Niels Bohr, por ejemplo, que ya comienzan a hablar acerca de las partículas que construyen el átomo, partículas subatómicas. Bueno, otro experimento también que ocupaba las mentes de estos científicos en esos tiempos tenía que ver con la naturaleza de la luz. Y esto es increíblemente interesante. Algunos proponían que la luz se formaba por los fotones y los fotones eran partículas, por tanto tenían que ser materia. Tenía que tener peso, dimensión. Mientras que otros decían, no, no es materia, son ondas. Y tienen un movimiento como, por ejemplo, todo lo que podemos ver en el espectro electromagnético. Lo que nosotros vemos desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Lo cual representa incluso menos del 1% del total del espectro electromagnético que existe en el universo. Tenemos rayos X, rayos gamma, tenemos microondas, macroondas, sentimos sus efectos. Nos quemamos con el sol, sentimos el peso de la radiación solar, pero no lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Se desarrolla el famoso experimento de la rendija de Jung, en el cual un cañón de protones empieza a disparar por una rendija y querían ver si efectivamente, si era materia, iba a pasar como pasaría la luz por una reja, íbamos a tener líneas paralelas. Pero si era onda, íbamos a tener una especie de distorsión gravitacional, no gravitacional, del campo electromagnético producido por la interferencia que ponía esta reja entre el cañón fotónico y lo que había atrás. El resultado del experimento todavía tiene a los científicos cuestionándose, puesto que
se dieron cuenta que era ambivalente. Es decir, algunos de ellos funcionaban como que fuera materia, y en otros casos funcionaba como que fueran ondas. Entonces, ¿qué es esto? Estamos hablando de uno o de otro. Ya lo decía Einstein, Dios no puede haber los dados. Entonces, pusieron una cámara para poder grabar el efecto de esto. Y al momento en que pusieron la cámara, el efecto era constante. Cuando se estaba observando, funcionaba como partícula, cuando no, como onda. Entonces, ahí viene una clasificación súper importante que viene con otros científicos después. La importancia del observador consciente. Alguien preguntaba, bueno, ¿y cómo sabe la partícula o la onda si es que la están observando? La partícula no sabe. Es el observador consciente, solamente el momento de tener la observación de este efecto, el que define si estamos ante algo físico o ante una onda. Tremendo. Volviendo al tema de la gravedad. ¿Qué pasa con la gravedad entonces? ¿Por qué es tan débil? Y comienzan los físicos a buscar una respuesta y construyen un modelo. Y ese modelo, el día de hoy, lo conocemos como la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, hacerlo lo más simple posible, estipula que para que nosotros tengamos el efecto de la gravedad como lo conocemos en este universo, la gravedad no está producida como el electromagnetismo y lo nuclear en esta realidad, sino que necesitamos hasta 10 dimensiones superpuestas de este universo. Y el tema dimensional se hace como re complejo, sobre todo en el cuento de la ufología, porque desde los años 70 teníamos la idea de que el portal dimensional está muy ligado a los hippies, está muy ligado a las ciencias blandas o a la espiritualidad, así como que de acá vienen los seres que nos van a ayudar, etc. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva física, es algo total y absolutamente, digamos, no probado, porque estamos hablando todo de teoría. Recordemos que Einstein tomó 25 años, la teoría de cuerdas ya lleva como 50 años y todavía no la pueden probar. Algo que se busca, por ejemplo, en el acelerador de partículas del CERN en Europa. Todavía no hay pruebas convincentes acerca de esto. Pero esto nos lleva a cuestionarnos cuál es la realidad en la que vivimos. Si esto es verdad, la superposición de las dimensiones, según lo que explica la ciencia, sería un fenómeno bien extraño. Nosotros vivimos en una realidad tridimensional, con una dimensión de tiempo que va hacia adelante o que nosotros solamente la percibimos como tal. Y es mucho más fácil para nosotros pensar en términos de dimensiones menores que mayores. No mucha gente piensa que todos nosotros tenemos una proyección bidimensional. Y nuestra proyección bidimensional es la sombra. Todos producimos una sombra, no podemos escapar de ella. Está en un plano en el cual solamente estaría a nivel de partículas de luz. Sin embargo, a los que les gustaba la ciencia en los años 70 se acordarán de Carl Sagan. Él tenía un increíble capítulo donde hablaba acerca de qué pasaría si hubieran habitantes o una conciencia que viviera en este segundo plano. El habitante podría ver mi sombra, sin embargo, si no puede ver hacia arriba o hacia abajo, porque no tiene altura, solamente puede ver en 360 grados a la redonda, ¿podría identificar lo que produce esa sombra? Ciertamente no. ¿Qué sería lo que estaría viendo? Una distorsión, nada más que eso. Podría ver el efecto, pero no lo entiendo. De la misma manera, si tuviéramos ese plano bidimensional, o sea, un plano, pensemos en una hoja de papel, aunque tiene grosor, pero pensemos en una hoja de papel, y pensamos en una pelota que va entrando en ese espacio. Si hubiera un algo que vive al interior de esa dimensión, lo vería como un circulito que se comienza a expandir, a desaparecer, y así como entró al plano, salió. Algo realmente difícil de explicar a las otras personas que viven en esas dimensiones. Oye, vi un círculo, apareció y desapareció. Pero en realidad, ¿qué era lo que estaba viendo? Una distorsión bidimensional de un efecto o de un cuerpo que habita en la tercera dimensión. La cuarta dimensión la podríamos ver como tiempo, y no me voy a extender en todas porque realmente de repente pierdo a la gente en esto. Pero si pensamos en una cuarta dimensión, nosotros vemos el tiempo en imágenes, en fracciones, casi como un escáner médico, en el momento a momento. Pero en realidad no podemos ver la totalidad. Si lográramos ver la totalidad de una cuarta dimensión de tiempo, mi imagen en esa cuarta dimensión sería como una serpiente, en la cual en este punto tengo mi ser embrional y en este punto tengo mi ser al momento de morir.
nosotros vemos eso como que estamos en juventud, madurez, ancianidad. Pero si pudiéramos tocar o ver esa visión total, donde todo ese tiempo fuera real, en el mismo momento, estaríamos viendo una especie de gusano alargado. ¿Por qué es importante esto? Y ahora vamos a hablar de ufología. Después de todo este preámbulo. Si nosotros pensamos, hay ciertas características del fenómeno ufológico que son increíblemente particulares. Por ejemplo, hablemos de los polimorfismos. Estamos hablando de imágenes o luces las cuales aparecen de una forma y evolucionan, se mueven, pues, rotan, cambian, a lo mejor de forma hexagonal, cuadrada, triangular, etc. Algo que es bastante difícil de poder explicar en términos físicos. También tenemos los diferentes espectros ópticos. En algunos casos ufológicos, quizás uno de los más importantes, podemos ver que el objeto, llamémoslo de esa manera, se manifiesta en el campo óptico, pero no se manifiesta en el infrarrojo. Y viceversa. En el infrarrojo, el cual captaría calor y energía, sí se manifiesta, pero al momento de sacarte la cámara infrarroja o los monitores simplemente no lo puedes ver. ¿Cómo es eso posible? ¿Es físico? ¿Es onda? La plasticidad. La plasticidad del efecto. Algunos se alargan, algunos se acortan, algunos simplemente cambian de forma muy ligada al polimorfismo. La supuesta interacción lúdica. Algunos casos, probablemente de los casos modernos, uno de los más llamativos es el caso del comandante Fravor en el video Tic Tac, en el cual él dice que salen a perseguir a este objeto comienza a volar de la forma reversa a lo que él está haciendo, como si estuviera leyendo los pensamientos del piloto. Extraño poder entender eso. Y la otra parte tiene que ver con la teoría tecnológica. Básicamente el UAP, si ustedes piensan en todo el concepto gringo, norteamericano, es tecnología. O es tecnología del adversario, o es tecnología de habitantes intraterrenos, o es tecnología de civilizaciones alienígenas. Es decir, es el auto de estas presencias o de estas conciencias. Bueno, la teoría multidimensional nos lleva a cuestionar si todas estas cosas que nosotros vemos y de las cuales tenemos registros obedecen a estas realidades físicas que nosotros estamos hablando. Una característica de la multidimensionalidad es que si existen mundos paralelos, que están muy ligados, todos nosotros tendríamos una visión o experimentaríamos simultáneamente en todos estos universos como si estuviéramos dentro de una bolita de espejos. Pero en cada uno de estos espejos, las leyes físicas podrían ser totalmente distintas. En algunas de ellas podríamos tener una gravedad distinta. En algunas de ellas podríamos tener interacciones distintas. En algunas de ellas podríamos ver a las mismas personas que vemos constantemente en nuestra vida, pero no serían las mismas, no tendrían la misma relación con nosotros. Bien, es posible que estas imágenes, estos fenómenos, me gusta llamarlo así porque no sabemos si estamos hablando de algo físico, si estamos hablando de ondas, si estamos hablando de luz. Podrían perfectamente, en la misma manera que este cara plana de la segunda dimensión nos ve a nosotros, podrían ser perfectamente representaciones de actividades conscientes que ocurren en una cuarta, quinta, sexta o séptima dimensión, en la cual nosotros estaríamos solamente viendo el reflejo y estaríamos tratando de hacer lo mejor posible para entenderlo. Se mueve a velocidades supersónicas, probablemente cerca de la velocidad de la luz. No se puede entender. A lo mejor en esta dimensión superior no es algo tan extraño. A lo mejor ni siquiera en la misma forma en que usted ni yo está consciente de su sombra 24 horas al día, a lo mejor estas conciencias, llamémoslo de esa manera, tampoco están conscientes de la reflexión que ellos tendrían en nuestra realidad. Y a lo mejor estas características lúdicas de seguir aviones y todo lo demás podrían ser simplemente un reflejo, así como nosotros vemos o perseguimos una sombra, que ellos lo estén realizando en una dimensión superior. Ahora, hay experiencias humanas que nos llevan a pensar que esto podría ser. Y aquí quizás me voy a meter en un campo medianamente esotérico,
pero solamente por el ejercicio mental me gustaría mencionárselo a usted. El hecho de que nosotros podamos estar constantemente interactuando en dimensiones en que sabemos que interactuamos en tres: largo, alto y ancho, y una dimensión de tiempo que va para adelante. Eso es lo que sabemos. Pero si nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestras acciones estuvieran interactuando también en dimensiones superiores de las cuales no tenemos conocimiento o conciencia, es posible que muchos de estos, ¿cómo podríamos decirlo?, efectos, nosotros los percibiéramos, pero no en este estado de vigilia, con los componentes que tiene nuestro hardware. ¿A qué me refiero con eso? Nuestros ojos, entre infrarrojo y ultravioleta. 1% del espectro con suerte. El otro 99% no lo sabemos. Nuestros oídos, de 20 a 20.000 Hz. No podemos escuchar infrasonido ni ultrasonido. Con respecto a temperatura, podemos vivir en un rango de temperatura que nosotros hemos medido, por ejemplo, en grados Celsius, pero no podemos saber mucho más. Con el tacto, ciertamente, una situación similar con los opúsculos, por ejemplo, de Ruffini, que están encargados de entender el frío como una reacción. Bueno, si realmente nosotros estamos interactuando en realidades físicas donde todos estaríamos involucrados, es posible que algunas de las situaciones que encontraríamos, como, oye, tú eras tú, pero a lo mejor no estás interactuando de la misma forma, no piensas de la misma forma, no tienes la misma importancia, pero estamos todos en este multiverso donde tenemos distintas representaciones, y esto es una teoría de la ciencia, no digo que es verdad. Probablemente la mejor manera de representarlo sería la forma en que soñamos, en las cuales vemos personas que nosotros conocemos acá, pero esa persona en el sueño no era la misma. A lo mejor no hablaba de la misma manera, a lo mejor no nos reconocía, a lo mejor nosotros la reconocíamos a ellos, y esta persona tenía una vida total y absolutamente en un aspecto de nuestra conciencia que no está total y absolutamente entendido qué es lo que sucede después de eso. Bien, es muy posible que estas manifestaciones multidimensionales, si es que estas multidimensiones existen, y debo reconocer, alguien me dijo el otro día, lo que pasa es que la teoría de cuerda está colgando de una cuerda, porque la han tratado de comprobar por 50 años y todavía no pasa nada. A lo mejor no lo van a comprobar en 50 años más. A lo mejor adelantos como el CERN, en los cuales se tiran partículas a unas velocidades increíbles, cosa de que choquen y se desintegren en partículas infraatómicas, no nos van a dar los resultados que esperamos muy pronto, lo que no significa que no estén presentes. Y solamente quiero terminar esta intervención haciéndolos pensar de que probablemente lo que nosotros estamos viendo en los cielos, estos fenómenos, a lo mejor no es extraterrestre, a lo mejor no es tridimensional, a lo mejor no es Marte, a lo mejor no es la galaxia más cercana, a lo mejor no es el confín del universo. A lo mejor todo está sucediendo aquí, en este mismo momento, a este mismo instante. Solamente no lo podemos percibir. Muchas gracias.